Esto es algo que he estado prediciendo desde hace bastante tiempo. Era inevitable. Siempre pensé que sería una crisis externa del dólar la que pondría en marcha estos acontecimientos. No me di cuenta de que lo haríamos nosotros mismos, pero así ha sido. Hemos pinchado nuestra propia burbuja y va a salir mucho aire de ella. Donald Trump vio nuestros enormes déficits comerciales y simplemente concluyó que los propios déficits eran el problema y que debían ser el resultado. De que los extranjeros nos engañan y nos estafan. Bueno, la realidad es que los déficits comerciales son el síntoma del problema. El problema está aquí en Estados Unidos y no nos está estafando nadie. Nadie está haciendo trampa. El problema es que nosotros, como estadounidenses, desde hace décadas hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Consumimos más de lo que producimos. Ahora bien, ¿cómo es eso posible? Pues nos endeudamos, vendemos nuestros activos, externalizamos nuestra manufactura y pedimos dinero prestado. Y ya sabes, llegamos a tener un nivel de vida más alto del que realmente nos corresponde según nuestra productividad colectiva. Ahora, es el resto del mundo el que hace eso posible. Ellos producen lo que nosotros no. Ellos compran nuestros activos y nos prestan el dinero. ¿Y qué significa eso en Estados Unidos? Bueno, tenemos más cosas para comprar a precios más bajos. Obtenemos tasas de interés más bajas gracias a todo este capital extranjero y los precios de nuestras acciones son más altos. Así que podemos ser ricos en el papel porque tenemos un mercado bursátil alto y conseguimos tasas de interés bajas y precios bajos para los consumidores. Ahora, según Donald Trump, ese es el mundo aprovechándose de nosotros, estafándonos, y él quiere que eso se detenga. Bueno, si eso se detiene, entonces se acabó el viaje en el tren de la salsa global. Ya no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Así que tenemos que vivir dentro de nuestras posibilidades, lo que significa que tenemos que consumir mucho menos. Tenemos que ahorrar mucho más. Eso significa que nuestras tasas de interés suben mucho, porque ya no estamos pidiendo prestado todo ese dinero a los extranjeros. Nuestros precios al consumidor suben mucho porque ya no estamos recibiendo todas sus cosas. Nuestros precios de las acciones bajan porque ellos ya no compran nuestras acciones. Así que los estadounidenses van a ver una gran disminución en su nivel de vida y una fuerte caída en su patrimonio neto. Pero quiero decir, eso es una liberación. Yo advertía que Trump amenazaba con liberarnos de nuestro nivel de vida y liberarnos de la riqueza de nuestro mercado bursátil. Eso es lo que ha pasado. Y esto apenas comienza. Esto se va a desarrollar. Durante el resto del año, el próximo año, esta es una tendencia enorme que solo va a ganar más y más impulso. El oro ha subido más de $250 en los últimos 3 días. Estamos acelerando. En los últimos días subimos $100 por día y tal vez volvamos a subir. Quizás subamos otros $100 para cuando cierre la jornada de hoy. Pero lo que está pasando y lo que he estado diciendo a la gente que estaba ocurriendo durante todo el año pasado, mientras el precio del oro pasaba de $2,000 a $3,000 y a nadie le importaba y nadie lo compraba porque todos estaban, ya sabes, distraídos por el Bitcoin y toda la conversación sobre el oro digital. Nadie, excepto los bancos centrales extranjeros, estaba comprando oro real. Y la razón por la que están comprando oro es porque se están deshaciendo de sus dólares. Se están preparando para un mundo en el que el dólar ya no sea el centro del sistema monetario, donde ya no sea la moneda de reserva. Entonces, si vas a deshacerte de los dólares, ¿con qué los reemplazas? Bueno, el oro es la alternativa más probable al dólar. Y eso es lo que han estado haciendo. Aunque creo que recientemente los bancos centrales probablemente también están agregando euros. Supongo que el Banco de China está comprando euros mientras puede estar vendiendo dólares, porque creo que necesitan reemplazar a los estadounidenses como clientes por los europeos. Sabes, hay más europeos que estadounidenses. Y ahora que el euro está en su nivel más alto en 3 años y sigue subiendo, los europeos se están enriqueciendo mientras que los estadounidenses se están empobreciendo. Y entonces, todos esos productos que China ya no puede exportar a Estados Unidos, pueden exportarlos a Europa. Y de hecho, China ya no va a importar más productos de Estados Unidos. Así que van a importar muchos de los productos agrícolas u otras materias primas que solían obtener de nosotros. Ahora los van a importar de Sudamérica. Y entonces esos países ahora serán más ricos porque van a tener más ingresos por exportaciones. Y ahora van a poder permitirse los productos que China ya no envía a Estados Unidos. ¿Ves? Trump realmente sobreestimó su posición. Él pensó que tenía el coche, no tenía nada. Porque es fácil reemplazar el consumo, porque cualquiera puede consumir. No hacemos nada difícil al comprar. La parte difícil es la producción. La oferta es lo que crea la demanda. Es fácil para China consumir lo que produce o intercambiar lo que produce con otros. Lo que es imposible es que Estados Unidos consuma lo que no produce. Ya sabes, el comercio se termina.
Estados Unidos está atrapado. Todo lo que tenemos es papel. Y por eso la inflación se va a disparar en Estados Unidos, porque vamos a tener todo este dinero sin nada que comprar. Y eventualmente los estadounidenses van a empezar a comprar oro. Quiero decir, han estado vendiendo oro, han estado vendiendo acciones de oro, pero ya sabes, llevo diciéndole a la gente que compre oro, ya sabes, por más de 20 años. Cuando empecé a recomendar oro físico a mis clientes, estaba por debajo de $300 la onza. Ha subido más de 10 veces. De hecho, el oro ha superado al mercado de valores de manera dramática en los últimos 25 años. Creo que el S&P ha caído quizá un 65% si se mide en oro. Así que todo el mercado alcista es una ilusión creada por la inflación. El oro te permite ver la realidad económica, pero en realidad, por primera vez en mi carrera, estoy diciéndole a la gente que por ahora no compren oro físico. Solo esperen, porque aunque las acciones de oro están en nuevos máximos de 52 semanas y han subido quizá, no sé, un 15%, 20%, están saltando finalmente. Pero las acciones de oro están mucho más bajas de lo que estaban hace unos años, o hace 10 años, o incluso hace 20 años, muchas de ellas. Las acciones de oro están baratísimas. Y la razón de eso es que los bancos centrales no están comprando acciones de oro. Solo están comprando el oro físico. Pero compran el oro físico que producen las compañías mineras de oro. Y sus ganancias están a punto de dispararse porque el petróleo nunca ha estado tan barato. En la historia, en relación con el oro, ese es el mayor costo para estas compañías mineras. Están cotizando a múltiplos de un solo dígito. Las acciones mineras de oro nunca han estado tan baratas, no solo en relación con el oro, sino también en comparación con el S&P 500. Prácticamente están regalando estas acciones. Cuando compras compañías mineras de oro, estás comprando oro que aún está bajo tierra. Y el oro bajo tierra nunca ha sido más barato en toda la historia que el oro que ya está extraído. Así que lo que le estoy diciendo a la gente ahora es, miren, creo que los objetivos deben ser más altos. El oro podría llegar a 4,000 este año, pero eso no es una ganancia tan grande desde 3,250. Pero creo que si el oro llega a 4,000, las acciones mineras de oro van a ponerse al día. Eso significa que pueden subir 5 veces. Sabes, el Bitcoin, desde que alcanzó su máximo en noviembre de 2021, ha caído más de un 30% en relación con el oro. Así que con todos estos ETFs, con comerciales en el Super Bowl, con la elección del primer presidente pro Bitcoin, con la reserva estratégica de Bitcoin, todo ese bombo, y el Bitcoin ha bajado un 30% en comparación con el oro. Y nadie quiere reconocer eso. El Bitcoin está en un mercado bajista masivo, pero esa es una de las razones por las que las acciones mineras de oro están tan baratas. Porque la gente que debería haber estado comprando acciones de oro estaba comprando Bitcoin, ya sea a través de los ETFs, de MicroStrategy o de cualquiera de estas tonterías. Los bancos centrales han estado comprando oro y no han tenido competencia de los inversores privados. Bueno, cuando los inversores privados despierten, especialmente los fondos de dotación y los planes de pensiones y luego los fondos de cobertura, cuando finalmente se den cuenta de que estaban equivocados. Recuerda, todos los expertos decían que los aranceles harían que el dólar subiera. Eso demuestra lo poco que entienden de esta relación global. Todos, cada economista, cada estratega de mercado, seguían diciendo que los aranceles serían buenos para el dólar. Los aranceles van a ser buenos para el dólar. Yo soy el único que dijo, no, los aranceles en realidad serán malos para el dólar. Para el próximo año, las expectativas de inflación ahora son del 6,7%. La Fed sigue diciendo que las expectativas a largo plazo siguen ancladas en el 2%. ¿De qué están hablando? Nada está anclado en el 2%. Hemos estado a la deriva durante mucho tiempo y ahora estamos en 6,7%. ¿Y sabes qué? Va a ser mucho más alta que eso. La Fed está completamente equivocada. Fue hace aproximadamente un año cuando Powell se lo tomó a la ligera. Alguien le preguntó, ya sabes, la gente está un poco preocupada por la estanflación. Y él dijo, no sé de qué están preocupados. No veo ninguna evidencia de no veo ninguna evidencia de inflación. Y yo dije en ese momento que esa declaración pasaría a la historia junto con las hipotecas subprime están contenidas y la inflación es transitoria. Era algo completamente obvio a lo que la Fed era totalmente ajena. Y de hecho ni siquiera tienen un plan para la estanflación. Cuando alguien le preguntó al respecto en una conferencia de prensa, simplemente tocó madera y dijo, bueno, solo esperamos que no suceda. Y eso es porque no pueden hacer nada al respecto. De hecho, todas las pruebas de resistencia que la Reserva Federal hace pasar a los bancos por pruebas en las que, bajo el entorno económico más adverso, las tasas de interés caen bruscamente.
Nunca han sometido a un banco a una prueba de resistencia para la estanflación. Nunca han intentado ver qué pasaría con los bancos estadounidenses si tuviéramos una recesión con tasas de interés en aumento. Y la razón por la que probablemente nunca lo hicieron es porque saben que todos los bancos estadounidenses quebrarían. Así que tenemos un sistema financiero completamente insolvente, que es otra razón por la que la gente quiere sacar su dinero y comprar oro. Porque entonces, sabes, posees algo. No quieres ser solo un acreedor de un sistema bancario insolvente, pero en lugar de comprar oro, compra las compañías mineras de oro, porque si quieres comprar oro, alguien tiene que extraerlo. Exacto. Y hay tanto oro que necesita ser comprado. Todos estos bancos centrales, si miras las reservas en dólares, especialmente en las economías de mercados emergentes, la cantidad de dólares de la que tienen que deshacerse. Tienen que tomar todos esos dólares y convertir gran parte de ellos en oro. El oro no está ahí. Así que alguien tiene que sacarlo de la tierra. Y las empresas que están haciendo eso van a ganar una fortuna. He estado diciendo que estábamos en recesión desde hace mucho tiempo, por eso eligieron a Donald Trump. El gobierno sigue mintiéndonos sobre la economía porque están subestimando la inflación, y la inflación se disfraza de crecimiento legítimo. Pero el público estaba viviendo tiempos difíciles. Ahora, votaron por Trump porque Trump prometió mejorar todo. Ahora, van a estar muy decepcionados porque las cosas van a empeorar mucho. Por mal que estuviera la economía bajo Biden, va a estar peor bajo Trump. Por alta que fuera la inflación bajo Biden, va a ser aún más alta bajo Trump. Ahora, lo mismo podría haber pasado si hubiéramos elegido a Harris. Pero Donald Trump sí aceleró este proceso. Realmente desestabilizó todo al imponer estos aranceles. Pero si Trump no lo hubiera hecho, el mercado lo habría hecho eventualmente. Pero ahora él ya ha puesto todo en marcha. Y ahora la pregunta es, ¿hay alguna manera de deshacer esto? ¿Hay alguna forma de evitar que el aire salga de la burbuja? No lo sé. Quizás Trump podría salir y simplemente cancelarlo todo, pero es difícil decir que se pueda volver a meter estos gusanos en la lata. La Fed necesita subir las tasas. Eso es lo que se supone que deben hacer. Pero no lo van a hacer. No hay manera de que deban recortar. Nunca debieron haber recortado. Nunca debieron haber dejado de subirlas. La Fed nunca entró en un modo restrictivo. Eso fue una mentira porque el crédito siguió creciendo a niveles récord en el gobierno, en el sector privado. Eso significaba que el crédito era demasiado laxo. La Fed nunca tuvo una política monetaria estricta. Además, mira el precio del oro. Sabes, cuando Alan Greenspan era presidente de la Fed, él decía que usaba el oro como una forma de saber si estaba siendo demasiado laxo o demasiado estricto. Y decía que si el oro subía cerca de $400 la onza, eso significaba que estaba siendo demasiado laxo. Y si bajaba cerca de 300, eso significaba que estaba siendo demasiado estricto. Ahora, obviamente, en ese momento, se cotizaba alrededor de $350, ¿verdad? Así que él veía el oro como un indicador de si tenía o no la política monetaria correcta. Bueno, Powell vio cómo el oro pasó de $2,000 a $3,000 y bajó las tasas. ¿Qué te estaba diciendo eso? El oro le estaba diciendo a Powell que estaba cometiendo un error, que las tasas debían ser más altas. Pero la razón por la que está bajando las tasas es porque somos insolventes y no podemos permitirnos tasas más altas. Pero creo que la Fed eventualmente va a recortar las tasas y volver a la flexibilización cuantitativa QE. Pero están esperando a que todo colapse porque ni siquiera saben que va a colapsar. Pero están esperando algunas señales de que el sistema financiero se ha quebrado. Sabes, tal vez quieren ver grandes despidos que ya vienen en camino. Vamos a tener despidos generalizados en Estados Unidos porque toda la economía del sector servicios se va a paralizar, porque todas las importaciones van a ser cortadas. Así que no tendremos nada que comprar. Todos estos negocios van a ir a la bancarrota y a despedir gente. Pero cuando la Fed recorte y vuelva a la QE, eso hará que la inflación se dispare. Ya es alta y va a ser mucho más alta. Y luego hará que el dólar se desplome. Y de hecho va a hacer que las tasas de interés a largo plazo suban. Estamos llegando al final del camino aquí. Creo que va a haber una pérdida masiva de confianza porque todo esto ha sido un juego de confianza desde el principio. Pero mira, esta va a ser una crisis financiera mucho peor que la de 2008, pero no va a ser global. Es un estadounidense. Crisis no es una crisis global. De hecho, es una liberación para el resto del mundo porque van a ser liberados de la carga de sostener a Estados Unidos. Economía, eso significa más para ellos. Sabes, hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Eso solo es posible porque el resto del mundo ha vivido por debajo de sus posibilidades. Bueno, ya no tienen que hacer eso. Ya no tienen que producir cosas para los estadounidenses. Ya no tienen que prestar sus ahorros a Estados Unidos. No tienen por qué invertir en Estados Unidos. Mercados estadounidenses pueden invertir en ellos, pueden consumir sus propios productos, pueden invertir sus propios ahorros. Así que nuestra pérdida es su ganancia. Y por eso esto va a ser un auge global.
Es como si se les hubiera quitado un peso enorme de encima. Y ahora la economía global puede ser mucho más fuerte sin tener que arrastrar a los consumidores de Estados Unidos. Consumidor detrás, pero es un cambio a largo plazo y ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo crees que llegamos a 3,200 y algo más? Así que no, pero el oro va a subir mucho, mucho más. Solía pensar allá por 2009, 2010, 2011, cuando empezaron con la flexibilización cuantitativa, QE, pensaba que el oro llegaría a unos 5,000, ya sabes, cuando el oro estaba en torno al 1,000 y no llegó a ese nivel. Pero ahora que es 2025 y hemos creado mucho más dinero y mucha más deuda de la que teníamos en aquel entonces, quiero decir, 5,000 no es nada a estas alturas. Eso es solo una parada en el camino hacia precios mucho, mucho más altos, porque tenemos que, ya sabes, ponernos al día con toda la inflación que hemos generado. Así que, ya sabes, ahora podrías ver que el oro llegue, no sé, a 20,000 o más, no lo sé. Pero mucho de esto no es que el oro suba, es que el dólar está bajando. ¿Sabes? Cuando se fundaron los Estados Unidos en 1789, solo necesitabas $20 para comprar una onza de oro. Y unos 130 años después, cuando establecimos la Reserva Federal en 1913, todavía solo necesitabas $20 para comprar una onza de oro. Así que el dólar y el oro fueron muy estables hasta la creación de la Reserva Federal. Ahora, eso no cambió hasta 1933, con Roosevelt y la Gran Depresión, cuando él devaluó. Y ahora necesitabas $35 para comprar una onza de oro, pero eso fue hasta 1971, $35. Y luego abandonamos completamente el patrón oro. Y ahora el oro pasó de $35 a más de $3,000. Así que el oro ha subido más de 100 veces. Pero el oro no ha cambiado. Son los Estados Unidos. El dólar ha perdido más del 99% de su poder adquisitivo. Cuando el dólar estaba respaldado por oro, no perdía nada de su poder adquisitivo. Solo cuando pasamos a un sistema fiduciario fue que se destruyó el poder adquisitivo. Así que cuando hablo de oro a $20,000, el oro no es más valioso. El dólar es mucho menos valioso. Y por eso necesitas muchos más dólares para comprar esa misma onza de oro. No necesitamos una moneda de reserva, solo necesitamos una reserva. El dinero debe respaldar la moneda. Así que todos estos países extranjeros van a usar oro porque eso es lo que usaban antes del dólar. Recuerda, en Bretton Woods logramos que el mundo usara el dólar como reserva en lugar del oro. Ellos usaban oro. Pero la razón por la que logramos que usaran el dólar fue porque dijimos, oye, el dólar es tan bueno como el oro, está respaldado por oro. Puedes tener tu oro cuando quieras. Así que simplemente respalda tu moneda con dólares. Y mientras tanto, puedes comprar nuestros bonos del tesoro y obtendrás intereses, porque no obtienes ningún interés con el oro. Así que parecía un buen trato. Tener todo y además beneficiarte. Poseer oro, pero recibir intereses. Pero luego, por supuesto, los engañamos porque incumplimos, ¿verdad? Oye, no te vamos a dar ningún oro. ¿Sabes? La arruinaste. Confiaste en nosotros. Así que el mundo simplemente va a volver al patrón oro. Eso es lo que está pasando. Puede que tengan otras monedas en reserva, pero el principal activo de reserva tiene que ser el oro. Y por eso los bancos centrales necesitan comprar mucho más oro. Creo que todos van a querer poseer su propio oro, tenerlo dentro de sus propias fronteras para mantenerlo seguro. Porque si tienes oro almacenado en Estados Unidos, ¿qué impide que Estados Unidos simplemente te sancione y se quede con tu oro? Realmente no es tuyo si dejas que Estados Unidos lo controle el gobierno. Así que creo que la mayoría de los países, si tienen oro almacenado aquí, van a querer repatriarlo para asegurarse de que lo tienen. El mundo, los operadores, están descontando una recesión global, no va a ser global. Va a ocurrir en Estados Unidos, sin duda, y probablemente será una depresión, no solo una recesión. Pero fuera de Estados Unidos habrá un auge económico porque ahora el mundo ya no tiene que financiar a Estados Unidos más. El mundo puede recuperar todo ese capital y todo ese poder adquisitivo. ¿El dólar sobrevalorado ha sido una carga para el mundo o ha sido una bendición para los estadounidenses? Hemos vivido gracias al dólar sobrevalorado, pero eso ha impuesto un costo, especialmente en los mercados emergentes. Así que creo que esos son los mercados bursátiles que más tienen que ganar con la caída del dólar, los mercados emergentes. Y por supuesto, las empresas de los mercados emergentes, ellas tienen mucha deuda en dólares. Verás, todo el mundo tiene mucha deuda en dólares. Y cuando el dólar se derrumbe, esa deuda desaparece. Es como si se borrara. Así que es un enorme jubileo de deuda, ya que las empresas que pidieron prestado en dólares ya no tienen que devolverlo realmente.
Quiero decir, claro, tienen que devolverlo. ¿Pero y qué? Los dólares son tan baratos que es fácil devolverlo. ¿De dónde vamos a sacar dinero para comprar oro? Estamos en bancarrota. Tenemos déficits de varios billones de dólares. Entonces, ¿cómo vamos a comprar oro? ¿Vamos a endeudarnos aún más para comprar más oro? No, quiero decir, son los países que tienen superávit los que están comprando el oro. Nosotros estamos pidiendo dinero prestado y ni siquiera podemos financiar nuestras deudas ya. La Fed va a tener que imprimir todo el dinero ahora, lo que significa una inflación masiva. Desafortunadamente, ya sabes, estaban hablando de comprar Bitcoin para la reserva estratégica. Con suerte, al menos esto pone fin a esa tontería. Bueno, el día del ajuste de cuentas ya se había retrasado demasiado. Y de nuevo, terminamos pinchando nuestra propia burbuja. Pero sí, quiero decir, el estatus del dólar como moneda de reserva va a llegar a su fin. ¿Cuánto tiempo tomará ese proceso? Es difícil saberlo, pero ya está en marcha. Sí, vamos a tener esta inflación, pero no como en los años 70, sino mucho peor. Vamos a estar casi como en una depresión y la inflación va a ser mucho más alta que en aquel entonces. Así que una inflación muy alta, quiero decir, una recesión horrible. Así que la peor esta inflación posible. Ahora, para poner en orden nuestra casa económica. Ese dolor es necesario para corregir todos los desequilibrios en nuestra economía que producen estos déficits comerciales, que producen estos déficits presupuestarios, que resultaron en el vaciamiento de nuestra base industrial, cosas que Donald Trump señala correctamente como problemáticas. Para llegar a la raíz de eso, sí, tenemos que pasar por una gran austeridad y por eso tenemos que volver a trabajar, tenemos que dejar de gastar, tenemos que empezar a ahorrar, tenemos que construir fábricas y cadenas de suministro. Va a ser un trabajo duro. Pero sabes, hay una gran recompensa al final de eso si lo hacemos. Pero si no hacemos lo correcto, entonces vamos a tener mucho dolor. Pero no va a ser constructivo. No va a conducir a un beneficio a largo plazo. Solo va a llevar a más dolor a largo plazo, un dolor peor. Y entonces ya sabes, todo depende de lo que hagamos. Pero en este momento las personas que están asesorando al presidente le están dando muy malos consejos. Y él tiene un grave malentendido sobre Estados Unidos, sobre la economía y nuestro lugar en el mundo y lo que necesitamos hacer para abordar realmente las preocupaciones que él tiene y que yo comparto.